aún está presente entre muchos costarricenses. Este prófugo multimillonario norteamericano se refugió en nuestro país en la década de los 70, bajo el amparo del presidente de la República de ese entonces y de otros políticos. Por el origen oscuro de sus fondos, generó mucha polémica y confrontación. Hoy, en el ocaso de su vida, se encuentra desamparado, sin dinero y encarcelado en una prisión cubana. 7 días siguió su trayectoria en nuestro país y en Cuba. ¡Sáqueme! Robert, sáqueme a alguien ahí, quiero morir. O entro a la casa. Pues puta, no vas a meter a nadie. ¿Dónde están los hombres? Vesco, estás corrompiendo mi patria. Quiero morir. Venga, venga usted solo si quiere. Venga, venga, ahora sí va de nuevo. Personajes políticos de alto renombre que ejercían y ejercieron la presidencia de la República fueron sus amigos, le abrieron puertas. Era un tipo controvertido por excelencia. La embajada de los Estados Unidos, recuerdo que permanentemente estaba presentando recursos para sacarlo del país. Él viene aquí a conseguir un refugio que lo tiene bajo el gobierno de don José Figueres Ferrer, quien se transforma en su abogado y en su protector en Costa Rica. Nunca se había producido tanta polémica y enfrentamiento en el país por la presencia de un extranjero como ocurrió en el año 72 y siguiente. Sí, nos referimos al caso de Robert Lee Vesco, un hombre que dejó su huella bien honda en el país, pues aquí vivió durante 6 años prácticamente refugiado y protegido por el presidente de turno y otros políticos. El origen de todo supuestamente es que se había apropiado de millones de dólares de muchos ahorrantes en Estados Unidos y Europa. Luego huyó y se vino a refugiar a Costa Rica, bajo el amparo en ese entonces del presidente de la República, José Figueres Ferrer. Vesco, a lo largo de sus años, pasó de ser el joven maravilloso de las finanzas internacionales a fugitivo, buscado por Estados Unidos, y finalmente se convirtió en preso del gobierno cubano, pues ahora a sus 60 años se encuentra enfermo, condenado a 13 años de prisión y en bancarrota. 7 días retoma su trayectoria en el país y también en Cuba, donde ahora se encuentra en una cárcel de mínima seguridad. El hombre poderoso económicamente se desplomó, se vino a pique y, de acuerdo a personas que están ligadas a él, aún en la isla ha perdido los deseos de vivir. Aquí en Costa Rica, en la década de los 70, los antecedentes de haberse apropiado de millones de dólares de fondos de ahorrantes produjeron toda una oleada de críticas y de bandos que adversaban o apoyaban al financista norteamericano, a tal punto que llegó a ser de conocimiento del Congreso, que ordenó una investigación tiempo después. Vesco manejaba una empresa de fondos mutuos con conexiones en Estados Unidos y países de Europa, captaba dinero de ahorrantes mediante la venta de acciones, pero estas empresas habrían quebrado y Vesco huyó con dineros de los ahorrantes, según se dijo unos 224 millones de dólares. Se vino para Costa Rica, después de haberse refugiado primeramente en Bahamas. Algunos que lo conocieron de cerca manifiestan que Vesco se molestaba y se inquietaba cuando hablaban de 224 millones de dólares de aquel entonces, pues para lo que manejaba él, eso era como pensar en un parabrisas de un carro. Vesco fue introducido al país por el propio presidente Figueres en junio del 72 y entró por la puerta grande, según dicen, sin cuestionarle absolutamente nada. Rápidamente se ligó a la clase política gobernante y de ahí surgieron las prebendas y beneficios. Creo que Figueres en eso fue siempre claro y auténtico. Él dijo, si yo lo trae, yo creo que él va a invertir aquí, va a desarrollar el país, etcétera. Y este pretexto, que ha servido a otros gánsteres en la historia de Costa Rica también y de América Latina, este pretexto de que va a invertir es la hoja de parra para encubrir a delincuentes, como era el caso de Vesco, que era un delincuente perseguido por los tribunales norteamericanos, por los tribunales europeos, por los tribunales de todo el mundo. Cuando Vesco viene aquí es porque no tiene a dónde ir. Consiguió privilegios, por ejemplo, él podía entrar a Costa Rica
sin pasar por aduanas, tenía un avión transcontinental que llegaba al aeropuerto de Liberio, llegaba al aeropuerto de San José, no hacía aduanas, nadie se metía con él, nadie intervenía. Él tenía una condición privilegiada. La justificación del gobierno siempre fue promover las inversiones para ayudar al país y crecer, y Vesco cumpliría en parte ese papel. Se involucró en inversiones, compró una finca en Guanacaste, en Cabo Velas, y rápidamente tenía intereses en 5 empresas, al menos 2 dedicadas a las finanzas, o ese era el interés que mostraba. Y además se mencionó que financió la compañía San Cristóbal, de la familia Figueres. Don Julio Suñol, periodista y actual director del periódico La República, fue uno de los principales opositores a la presencia de Robert Vesco, pues considera que el capital de Vesco podría comprar prácticamente una república, y así lo describe en este libro que escribió sobre Vesco en Costa Rica. Yo le digo, en una confrontación que tengo con él, que él se puede convertir en la ballena en la laguna, un gran capital, muy grande capital de un país muy pequeño, y que él va a terminar interviniendo en la vida electoral del país. Él me dice que en una entrevista que tenemos en mi periódico Diario de Costa Rica, en qué baso yo el temor de que él intervenga, y yo le digo que es que él fue parte del Watergate, porque él también ayudó a financiar a Richard Nixon, cosa que él me aceptó que era cierto. Pero más aún, el poder económico de Vesco era tal que en el primer año de su llegada para la Navidad, financió 60 millones de colones en aguinaldos para los empleados públicos y otras instituciones públicas. Vesco, hay un año de su permanencia aquí que financia parte del aguinaldo de los empleados públicos. Vesco financia al SNA, Vesco financia instituciones del Estado. Vesco empieza a ser invitado a todas las provincias y cantones de Costa Rica, a coronar a la reina de belleza, a participar de la fiesta patronal. Es el San Nicolás que anda repartiendo a veces realidades y a veces expectativas, nada más. Los años transcurrieron con los vaivenes por la presencia del fugitivo en Costa Rica. Incluso fue tema de la campaña política a finales del 77, a tal punto que algunos candidatos, como el ya fallecido G.W. Villalobos, actuaron de esta forma en las inmediaciones de la casa de Vesco en Lomas de Ayarca. Vesco, estoy cubierto de la bandera de Costa Rica. Así. Oiga, Robert, sáqueme a alguien ahí que se mate conmigo. Quiero morir por Costa Rica. Vesco, ya has paseado en mi patria, la has empañado, pero aquí estamos resucitando los hombres. Esta es la operación Juan Santa María. No quiero ser ingrato con usted. Tengo mucha gente que quiere venir. Vesco, ¿dónde estás?